El día de hoy vamos a hablar del tema de la elasticidad de la demanda. Este es un tema que ustedes ya lo han visto o lo han tratado en cursos anteriores, específicamente en principios de economía y en microeconomía. En esas clases se ha visto la parte teórica de la elasticidad y sus interpretaciones. En este curso vamos a enseñar cómo calcular la elasticidad de la demanda. Y vamos a definir algunos conceptos sobre la elasticidad y sus efectos en el ingreso. Este término P sobre X por la derivada de X con respecto a P se representa por una letra griega que parece una N, con la que identificamos a la elasticidad en economía y que básicamente representa un cambio porcentual en la demanda entre un cambio porcentual en el precio. Es la razón, es el cociente entre el cambio porcentual en la demanda debido a un cambio porcentual en el precio. Recuerde que la demanda está en función del precio. Si el precio se mueve, entonces se mueve la demanda. Recuerde que en el caso específico de la demanda, la cantidad demandada es la variable dependiente y depende del precio. Básicamente la elasticidad de la demanda es como el indicador de la sensibilidad que tiene la demanda en relación a las variaciones en el precio. Ahora, dependiendo del resultado de evaluar esta ecuación de elasticidad, que vamos a poderla determinar de dos formas, y esto dependerá de los datos que se nos presenten para el cálculo de la elasticidad. La primera es la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación en el precio, y la otra es que incluye al precio dividido entre la cantidad demandada multiplicado por la derivada de X con respecto a P. Dependiendo del resultado de evaluar estas fórmulas o estas ecuaciones de elasticidad, vamos a tener las siguientes definiciones. Estas definiciones, en el caso de principios de economía y microeconomía, difieren a estas en el sentido de que allá se representa a la elasticidad como el valor absoluto de n. Aquí no utilizamos eso de el valor absoluto para la clasificación, puesto que esta es una fórmula matemática que siempre dará como resultado un número negativo. Entonces, dependiendo de en qué intervalo se encuentre este resultado, vamos a clasificar a la elasticidad. Si el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad nos da como resultado un número menor que -1, entonces vamos a clasificar a la demanda como elástica. Si el resultado de evaluar esa ecuación de elasticidad nos da un número entre -1 y 0, clasificaremos a la demanda como inelástica. Y si el resultado es exactamente 1, denominaremos a la demanda como unitaria o demanda de elasticidad unitaria. La demanda afecta
la función de ingreso. Recuerde que para calcular la función de ingreso, nosotros multiplicamos a la relación de demanda por las unidades. Entonces, como los ingresos de los comerciantes se ven afectados por la demanda y de acuerdo al tipo de elasticidad, el ingreso se va a ver afectado de la siguiente forma. Si la demanda es elástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante va a aumentar. Además, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta, y si el precio aumenta, entonces el ingreso total disminuye. Mire que la relación que tiene esto con la demanda. Recuerde que si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. Y en el caso de la demanda elástica, entre más unidades se vendan, entonces el ingreso total va a aumentar. Y por el contrario, si el precio se incrementa, la demanda disminuirá y el ingreso total disminuirá. Pero esto sucede cuando la demanda es elástica. Vamos a contrastar esto con la demanda inelástica. Si la demanda es inelástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Además, si el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Y si el precio aumenta, entonces el ingreso total aumenta. Entonces, en el caso de la demanda inelástica, cuando el precio aumenta, siempre va a suceder que la cantidad demandada va a disminuir. Recuerde que eso es la ley de la demanda. Pero el ingreso va a incrementar. ¿Por qué incrementa el ingreso si la cantidad demandada disminuye? Porque en el caso de la demanda inelástica, lo que sucede es que es muy poco sensible a las variaciones en el precio. La demanda tiene muy poca sensibilidad a las variaciones en el precio. Es decir, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada va a disminuir, pero no disminuye en proporciones grandes que afecten negativamente al ingreso. Por el contrario, el ingreso se aumenta en vista del aumento en el precio. Entonces, ¿qué bienes podemos atribuirles demanda elástica y demanda inelástica? Los bienes que tienen demanda elástica son los bienes que tienen lo que nosotros conocemos como bienes sustitutos. Es decir, que si está muy cara una cosa, vamos a consumir de otra. Si la carne de res es muy cara, entonces, como sucede hoy en día, nosotros consumimos mucho más pollo porque el pollo es mucho más barato que la carne. Entonces, hay bienes sustitutos, consumimos más del otro bien porque es más barato. En el caso de las demandas inelásticas, el problema es que estos bienes no tienen un bien sustituto y son bienes necesarios. Entonces, el ejemplo clásico de un bien con demanda inelástica, usualmente en economía empleaban la sal. Hoy en día, el ejemplo típico es el petróleo. El petróleo tiene una demanda inelástica, puesto que no tiene un bien sustituto o no tiene un bien que pueda sustituir totalmente la dependencia que tenemos del petróleo.
Hay algunas biodiesel o energía renovable, pero que al día de hoy no logran sustituir la dependencia que tenemos del petróleo. Recuerde que el petróleo no lo utilizamos únicamente para nuestros vehículos, que es lo que usualmente nosotros pensamos, que es para movernos en un carrito. No, la gran parte del consumo de petróleo se va en la generación de energía. Entonces, es ahí donde no hay, ¿verdad?, en un bien que pueda sustituirlo en las cantidades en que se demanda el petróleo. Entonces, por esa razón, el petróleo tiene esa demanda inelástica, porque aunque el precio incremente, la cantidad demandada va a disminuir en proporciones muy pequeñas. Y si lo ve por el lado contrario, si el precio disminuye, no es como que usted va a consumir mucho más petróleo del que necesita. Es difícil de almacenar, es costoso, es peligroso, y estamos hablando de nosotros como personas, inclusive para las compañías que generan energía o para las empresas que consumen petróleo, el tener grandes depósitos de este bien representan costos que realmente no son viables. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, aunque el precio se incremente, el consumo no disminuirá en grandes proporciones. Y luego, en el caso de la demanda unitaria, cualquier aumento o disminución, tanto en precio como en cantidad demandada, no va a causar ningún efecto en el ingreso. Bien, antes de realizar ejercicios o cálculos de elasticidades, vamos a tomar en cuenta algunas cosas que anteriormente habíamos establecido, como el hecho de que la variable X ha sido la variable independiente y que mide o representa bienes o servicios a producir y vender. Y la variable Y ha sido la variable dependiente y que mide o representa unidades monetarias. Esto es así para todas las funciones económicas: ingreso, costo, utilidad, oferta. Sin embargo, esto no es así en el caso de la demanda, ya que la demanda es en función del precio. Es decir, la cantidad que nosotros demandamos de un bien o servicio depende del precio. Para nuestro propósito de estudio, diremos que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X y la independiente es P. Por lo cual vamos a establecer una notación a utilizar a fin de evitar algunas confusiones. Básicamente, la variable X pasaría a ser lo que para las demás funciones económicas es la Y. Entonces, si ustedes recuerdan, la derivada de Y la representábamos como Y'. Aquí podríamos emplear esa, por analogía, que la derivada de X sea X'. Pero en los textos de economía se utiliza esa notación que tenemos ahí, que la derivada de X se representa por derivada de X con respecto a P. Esta expresión que tenemos encerrada ahí. Cuando derivamos X a la N,
aplicamos la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar y restamos una unidad al exponente, y todo esto multiplicado por la derivada de x con respecto a p. Les decía, este es el equivalente como cuando derivábamos y a la n. N por y a la n por y'. Entonces, derivada de x con respecto a p es el equivalente al y'. O sea, siempre que derivamos x, va a ir acompañada de derivada de x con respecto a p. Como la variable p es la variable independiente tiene como derivada la unidad, y al derivar p a la n, o la variable independiente elevada a una potencia, la potencia pasa a multiplicar el exponente y le restamos una unidad al exponente. Bien, vamos a ver un ejemplo y vamos a intentar ver cuál es el efecto que causa la elasticidad en el ingreso. Bien, entonces, en el caso de este ejemplo, nos proporcionan la ecuación de demanda, nos piden que verifiquemos que la demanda es elástica y que el ingreso total es creciente cuando la demanda se encuentra entre 0 y 125. Adicionalmente, se nos pide que verifiquemos también que la demanda es inelástica y que el ingreso total es decreciente para cuando X se encuentra entre 125 y 250. Se nos pide que calculemos dos cosas, ¿sí? Tanto la elasticidad como el crecimiento o decrecimiento de la función de ingreso. Pero la demanda la calculamos con la relación de demanda. Por esta razón, vamos inicialmente a calcular lo que respecta a la elasticidad y luego vamos a comprobar el crecimiento o decrecimiento de la función de ingreso. Entonces, iniciamos calculando la elasticidad de la demanda. En este caso, vamos a emplear esta fórmula para la elasticidad de la demanda. ¿Y por qué vamos a utilizar esta fórmula? Porque esta es la que más se ajusta a los datos que nos proporcionan. Nos proporcionan P, que es la relación de demanda. Nos proporcionan variables X, que son las variables que sustituiremos en nuestra ecuación de elasticidad, es decir, vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad en función de la variable que nos dan para sustituir. En este caso nos dan variable para sustituir X, pero podrían darnos variables P para sustituir, en cuyo caso ajustaríamos nuestra ecuación de elasticidad para evaluarla en función de P. En este caso, vamos a evaluarla en función de X, porque X es la variable para sustituir. Si usted ve, P la proporcionan en función de X. Lo primero que yo hago para evitar confusiones y obviamente para tener claro cómo voy a construir mi ecuación de elasticidad dependiendo de las variables que me dan para sustituir, es identificar mis variables. Entonces, y básicamente identificar las variables para mí es ordenar
las variables que me proporcionan de forma que me sea más fácil de identificar cómo construiremos nuestra ecuación de elasticidad. En este caso, como X es la variable que me dan para sustituir, entonces X va a quedar siempre como X en la ecuación de elasticidad. Es decir, esta X va a quedar tal cual como X. Como P está en función de X, donde en mi ecuación de elasticidad se encuentre P, entonces yo voy a sustituir 500 menos 2X. Esta ecuación de elasticidad es sumamente sencilla, solo habrá una P y una X, pero a medida que las funciones se vuelven un poco más complejas, habrán más instancias donde sustituir X o P. Entonces, por esa razón es también importante identificar las variables. Entonces, donde aparezca la letra P, yo voy a sustituir con 500 menos 2X. De esta ecuación, entonces, solo me faltaría identificar la derivada. Entonces, vamos a derivar nuestra relación de demanda. Y derivamos tal como lo hacíamos cuando aplicamos el método de diferenciación implícita. Vamos a derivar cada una de las expresiones. Sabemos que la derivada de P es 1, que la derivada de 500 es 0, que menos 2 es una constante que va a multiplicar a la derivada de X, que la representamos como derivada de X con respecto a P. Al igual que lo hacíamos en la diferenciación implícita, la finalidad será despejar para la derivada. Despejar para la derivada de X con respecto a P. En este caso, el menos 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, por lo cual la derivada de X con respecto a P va a ser igual a menos 1/2. Bien, una vez que hemos identificado nuestras variables, podemos construir nuestra ecuación de elasticidad. Y construir la ecuación de elasticidad no es más que aplicar esa fórmula que tenemos de elasticidad con las variables que hemos identificado. Identificamos que donde esta fórmula tiene la letra P, vamos a sustituir con 500 menos 2X, que donde esta fórmula tiene X, vamos a dejar X, y luego solo le multiplicaríamos la derivada. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso voy a multiplicar menos 1 por todo lo que está en el numerador, y eso le cambiaría el signo a todo lo que está en el numerador. Es decir, tendríamos 2X menos 500, y en el denominador tendríamos 2X.
Podríamos sacar factor común 2 en el numerador y cancelarlo con el 2 del denominador. Si extraigo a 2 como factor común, me quedaría en el numerador x menos 250 y en el denominador solo tendríamos x porque cancelamos los números 2. Ahora ya contamos con una ecuación de elasticidad, solo tenemos que evaluarla para verificar si la demanda es elástica entre 0 y 125 e inelástica entre 125 y 250. Entonces vamos a calcular la elasticidad para el intervalo entre 125 y 250. Entonces vamos a evaluar un número que esté contenido entre 0 y 125. Podemos emplear cualquier número. En este caso vamos a emplear 100 porque es un número que me da valores más sencillos de evaluar. 100 menos 250 es menos 150 y menos 150 entre 100 me da como resultado negativo 1.5. De acuerdo a nuestra clasificación, si n es un número menor que menos 1, la demanda es elástica. Entonces, hemos comprobado que la demanda es elástica para el intervalo entre 0 y 125. Vamos a verificar si es inelástica para el intervalo entre 125 y 250. Entonces vamos a evaluar un número que esté contenido en el intervalo entre 125 y 250. Vamos a emplear en este caso 200. 200 menos 250 es 50 negativo. Y 50 negativo entre 200 me da como resultado negativo 0.25. Ahora bien, de acuerdo a nuestra clasificación de elasticidad, si el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad es un número entre menos 1 y 0, la demanda es inelástica. Entonces, hemos comprobado que la demanda es inelástica entre 125 y 250 y elástica entre 0 y 125. Ahora vamos a comprobar que el ingreso total es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250, para lo cual obviamente necesitamos contar con la función de ingreso. Sabemos que la función de ingreso se obtiene de multiplicar el precio o relación de demanda
por la cantidad. Ahí tenemos la relación de demanda multiplicada por la cantidad que se convierte en la función de ingreso. ¿Y qué método vamos a emplear para corroborar que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250? Ya nosotros hemos estado empleando la herramienta para poder determinar cuando una función es creciente y decreciente en un determinado intervalo. Y hemos estado empleando criterios de diferenciación, específicamente el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces, aunque podemos utilizar ambos, el criterio de la segunda derivada necesita primero determinar la primera derivada. Entonces vamos a iniciar empleando el criterio de la primera derivada, para lo cual necesitamos determinar el número crítico. Recuerden que el número crítico nos divide a la recta numérica en intervalos. Y luego nosotros tomamos valores que estén contenidos dentro de esos intervalos y los evaluamos o los probamos en la primera derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Entonces, determinamos la primera derivada. En este caso, la primera derivada (500 menos 4x) igualamos a 0 esta primera derivada para determinar el número crítico, y el número crítico en este caso es 125, que básicamente coincide con el valor medio de estos dos intervalos. Es decir, la recta numérica me va a quedar dividida en dos intervalos que van desde menos infinito hasta 125 y de 125 a más infinito, solo que en este caso se ha acotado el intervalo desde 0 a 125 y de 125 a 250. Recuerde que en la vida real y en economía, cuando hablamos de bienes materiales y servicios, estos no tienen sentido cuando son negativos. Entonces vamos a realizar las pruebas de la primera derivada. Para determinar si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces vamos a evaluar la primera derivada
con un número que se encuentre dentro de estos intervalos y dependiendo del signo del resultado, clasificaremos a la función como creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces vamos a iniciar por dar un valor que se encuentre en el intervalo entre 0 y 125. Utilizamos 100 y si evaluamos 100 nos dará como resultado 500 menos 400, 100, pero lo que nos interesa es el signo del resultado y en este caso el resultado es un número positivo. Luego vamos a evaluar un valor que se encuentre en el intervalo entre 125 y 250. Probamos con 200. 500 menos 800 es negativo 300, es decir, la derivada es negativa en el intervalo entre 125 y 250. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de estos criterios de diferenciación? Que cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, en el intervalo entre 0 y 125, la función es creciente. Y donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, mediante el criterio de la primera derivada, hemos determinado que el ingreso es creciente en el intervalo entre 0 y 125 y decreciente en el intervalo entre 125 y 250. Y para que vean cómo se relaciona la elasticidad con el ingreso, si recordamos, dice que si el precio aumenta, el ingreso total aumenta. Dice que cuando la demanda es inelástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Y eso lo podemos ver aquí. Si entre más unidades se están vendiendo, mire lo que está sucediendo con el ingreso. El ingreso va hacia abajo. ¿Sí? Y obviamente, para que se vendan más unidades, tiene que suceder que el precio disminuye. Entonces, disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada, pero como en este tramo la demanda es inelástica, entonces el ingreso total disminuye. Otra forma de comprobar que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250 es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada establece que si nosotros evaluamos el número crítico en la derivada y el resultado es un número positivo, entonces la función tiene un mínimo. Si por el contrario nos da como resultado un número negativo, entonces la función tiene un máximo. Y en este caso,
la segunda derivada es una constante. También ya habíamos tocado el tema y el hecho de que la segunda derivada sea una constante es porque esta es una función de grado 2, es decir, es una parábola y las parábolas o tienen puntos máximos o puntos mínimos. El hecho de que la segunda derivada nos dé una constante negativa es un indicativo de que la función es cóncava hacia abajo, y si es cóncava hacia abajo, solo puede darse un punto máximo. Entonces, la función tiene un máximo en x igual a 125. Y por definición, si la función tiene un máximo en 125, eso implica que antes de 125 la función es creciente y después de 125 la función es decreciente.